ya está con nosotros el reino de Dios. El concepto del reino de Dios es uno de los temas más profundos y esenciales de toda la revelación bíblica, pero también uno de los más mal entendidos. Sin embargo, cuando se examinan cuidadosamente las enseñanzas de Jesucristo, se descubre que es mucho más que un destino futuro, es una realidad presente, activa y transformadora. Enseñó que Él tiene una dimensión que se establece en el interior del ser humano. Esto significa que el reino comienza cuando el corazón reconoce la autoridad de Dios y se somete a ella. Es allí donde ocurre el verdadero cambio. La mente es transformada, la voluntad se alinea con la de Dios y la vida comienza a reflejar una nueva realidad. Por lo tanto, no es simplemente un evento futuro que se espera, sino una realidad presente que se experimenta. Comprender qué es el reino de Dios implica reconocer que no es simplemente un concepto teológico, sino una realidad viva. Es el gobierno de Dios actuando en la historia, manifestado en la persona de Cristo y experimentado en la vida del creyente. No es un lugar al que se llega solamente al final de la vida, sino una autoridad a la que se responde desde ahora. El reino no se basa en méritos humanos, sino en la respuesta del corazón al llamado divino. En esencia, el anuncio del reino de Dios es la proclamación de que Dios está actuando en el presente, invitando al ser humano a abandonar su independencia y someterse a su gobierno. No es un mensaje pasivo, sino una convocatoria a una decisión. Cada persona que escucha este anuncio se enfrenta a la necesidad de responder, ya sea aceptando el gobierno de Dios o rechazándolo. El anuncio representa la declaración de que el gobierno divino ha irrumpido en la historia de manera accesible y transformadora. Es una invitación urgente a cambiar de dirección, a reconocer la autoridad de Dios y a entrar en una realidad espiritual que no solo se espera en el futuro, sino que ya está presente y activa en el mundo. Cuando Jesús hablaba del reino, no lo hacía únicamente en términos de esperanza, sino también en términos de experiencia actual. Sus palabras no apuntaban solo a lo que vendría, sino a lo que ya estaba ocurriendo. Al afirmar que el reino estaba entre ellos, estaba revelando que la presencia y la autoridad de Dios ya estaban actuando de manera visible, aunque no todos podían discernirlo. En la persona de Jesús, el reino se hizo tangible. Su presencia representaba la cercanía de Dios con el ser humano, y sus obras demostraban que el dominio del mal estaba siendo confrontado. Donde él actuaba, el reino se hacía evidente. Esto significa que el reino no podía separarse de su persona. El hecho de que el reino ya había llegado también implica que el ser humano no necesita esperar para experimentar la obra de Dios. La transformación, la restauración y el cambio de vida no son realidades reservadas para el futuro, sino disponibles en el presente. El reino actúa ahora, en el interior de la persona, cambiando su manera de pensar, su forma de vivir y su relación con Dios. Esta realidad establece una responsabilidad. Si el reino ya está presente, entonces cada persona debe decidir cómo responder a él. No se trata simplemente de esperar un acontecimiento futuro, sino de reconocer una realidad actual y someterse a ella. El reino no solo se observa, se experimenta y se vive. Afirmar que el reino ya había llegado es reconocer que el gobierno de Dios no es una promesa distante, sino una realidad activa en el presente. Es entender que Dios ya está obrando, ya está transformando y ya está manifestando su autoridad en medio de la humanidad. El desafío no es esperar su llegada, sino discernir su presencia y responder a su gobierno hoy. El reino de Dios no se establece por la fuerza externa, sino por la victoria sobre el pecado, la muerte y todo aquello que separa al ser humano de Dios. En la cruz, Jesús no solo muere, sino que confronta la raíz del problema humano. El pecado, que mantenía al ser humano bajo otro dominio, es tratado de manera definitiva. De esta forma, la cruz se convierte en el punto donde el reino invade la condición caída del hombre y abre el camino para una nueva realidad. La cruz revela la naturaleza del reino. Mientras los reinos humanos se imponen mediante poder militar o control político, el reino de Dios se establece mediante el sacrificio, el amor y la obediencia. Jesús, como Rey, no domina desde un trono visible en ese momento, sino que reina desde la entrega total de sí mismo. Esto redefine completamente el concepto de autoridad, mostrando que el verdadero poder del reino está en someterse a la voluntad de Dios incluso hasta la muerte. Una de las dimensiones más profundas del reino de Dios dentro del creyente es la restauración de la gloria que el ser humano perdió. Para entender esto, es necesario reconocer que el hombre no fue creado en una condición vacía o neutral, sino revestido de una dignidad espiritual que reflejaba a Dios mismo. Desde el principio,
el ser humano fue diseñado para vivir bajo el gobierno de Dios y, al mismo tiempo, reflejar su gloria en la tierra. Esa gloria no debe entenderse solamente como algo visible o externo, sino como la manifestación del carácter, la presencia y la comunión con Dios en la vida del hombre. Era una condición de vida donde el ser humano vivía alineado con su Creador, en pureza, autoridad espiritual y propósito. Sin embargo, al apartarse del gobierno de Dios, esa gloria se perdió. El hombre no dejó de existir, pero perdió la plenitud de aquello que lo hacía reflejar a Dios correctamente. La pérdida de la gloria significó más que un cambio de estado, implicó una ruptura interna. La mente se oscureció, la voluntad se desordenó y el corazón se inclinó hacia sí mismo en lugar de hacia Dios. En lugar de vivir bajo el reino, el hombre comenzó a vivir bajo su propio gobierno, y con ello perdió la manifestación de la vida divina en su interior. Es precisamente aquí donde el mensaje del reino cobra una fuerza extraordinaria. Cuando una persona entra al reino de Dios por medio de la obra de Jesucristo, no solo experimenta perdón o restauración moral, sino que comienza a recuperar aquello que había sido perdido, la gloria de Dios en su vida. El reino no solo cambia la posición del hombre delante de Dios, sino que restaura su condición interior. La entrada al reino marca el inicio de una restauración progresiva de esa gloria. La vida de Dios comienza a manifestarse nuevamente en el interior del creyente. La comunión con Dios es restablecida, la identidad es renovada y el propósito original comienza a tomar forma otra vez. El creyente ya no vive vacío espiritualmente, sino que empieza a reflejar nuevamente el carácter de Dios. Esta gloria restaurada se manifiesta en una vida transformada. No es una gloria externa basada en apariencia o reconocimiento humano, sino una gloria interna que se evidencia en el carácter, en la forma de vivir y en la relación con Dios. Es la vida divina expresándose a través de un ser humano que ahora vive bajo el gobierno de Dios. A medida que el creyente crece en su relación con Dios y se somete a su gobierno, esa gloria se va manifestando con mayor claridad. Cada área de la vida que es rendida a Dios se convierte en un espacio donde su gloria se expresa. También es importante entender que esta gloria restaurada no es independiente de Dios, sino dependiente de su presencia. El creyente no posee gloria en sí mismo como algo autónomo, sino que la refleja en la medida en que permanece bajo el gobierno de Dios. Por eso, el reino y la gloria están profundamente conectados, donde Dios gobierna, su gloria se manifiesta. En conclusión, el reino de Dios dentro del creyente no solo implica transformación, dirección y propósito, sino también la restauración de la gloria que el hombre perdió al apartarse de Dios. Entrar al reino es comenzar a recuperar esa vida divina, esa comunión. El anuncio inicial del ministerio de Jesús también refuerza esta realidad. En Marcos 1:15 se declara que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. Esta expresión indica que algo esperado ha llegado a su momento de cumplimiento. No se trata de una promesa lejana, sino de una intervención divina en el tiempo humano. El llamado al arrepentimiento no era para prepararse para un evento distante, sino para responder a una realidad que ya estaba presente. El apóstol Pablo de Tarso profundiza esta enseñanza al afirmar en Colosenses 1:13 que Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El uso del tiempo pasado es clave, ya que indica que este traslado no es futuro, sino una obra ya realizada en la vida del creyente. Esto confirma que el reino no es solo una esperanza, sino una esfera espiritual en la que el creyente ya ha sido introducido. El cambio no es físico, sino de dominio, de las tinieblas al gobierno de Cristo. Asimismo, Romanos 14:17 define el reino de Dios como justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, lo cual evidencia que su manifestación es interna y presente. No se trata de una realidad externa basada en elementos materiales, sino de una experiencia espiritual que se vive en el interior del creyente. Donde estas cualidades están presentes, allí está operando el reino de Dios. El escritor de Hebreos también afirma que los creyentes están recibiendo un reino inconmovible, como se declara en Hebreos 12:28. Esto refuerza la idea de que el reino no es algo que se obtendrá únicamente en el futuro, sino una realidad que ya se ha recibido y que permanece firme, independiente de las circunstancias externas. Es un reino establecido por Dios y accesible en el presente. Además, Jesús enseña en Juan 3:3 que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, lo cual indica que el acceso al reino ocurre mediante una transformación espiritual que tiene lugar en esta vida. No se trata de una experiencia posterior a la muerte, sino de una realidad que comienza cuando el ser humano es renovado interiormente por Dios. En conjunto,
Estos pasajes muestran una verdad consistente: el reino de Dios ya ha llegado, ya está presente y ya está operando. No niegan una manifestación futura más plena, pero sí establecen que su realidad no está limitada al futuro. El reino ha irrumpido en la historia a través de Cristo y continúa activo en la vida de los creyentes. La evidencia bíblica demuestra que el reino de Dios no es únicamente una promesa por venir, sino una realidad presente que transforma, gobierna y se manifiesta en el interior del creyente. Vivir esta verdad implica no esperar pasivamente, sino reconocer que Dios ya está reinando y someterse a su gobierno desde ahora. La enseñanza del Nuevo Testamento revela con claridad que la entrada al reino de Dios no es solamente un evento futuro, sino una realidad presente que ocurre en la vida del creyente. Esta entrada no es física ni geográfica, sino espiritual, y representa un cambio de dominio, de identidad y de relación con Dios. A continuación, se desarrollan algún texto clave que muestra esta verdad de manera profunda. Colosenses 1:13, escrito por Pablo de Tarso, declara que Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Este versículo es uno de los más contundentes en cuanto a la entrada presente al reino. El reino de Dios no es futura solamente, sino una realidad presente que ocurre cuando el creyente es transformado y trasladado al gobierno de Cristo. Acepta tu posición en Cristo y vive en el reino.